Y a continuación vamos a ver un análisis de la secuencia de cultivos antecesores de la soja sembrada en la última campaña y considerando un periodo que abarca de 2015 a 2020 que está a cargo de la ingeniera Carmina Fandos. Mi nombre es Carmina Fandos y yo les voy a comentar un análisis que hicimos de las secuencias de cultivos antecesores de la soja y del maíz, de la soja sembrada en la campaña 2019-2020 en Tucumán, considerando el periodo 2015-2020. Este es un trabajo que fue realizado en conjunto por personal de las secciones Sensores Remotos y SIG y Granos de la Estación Experimental. A modo de introducción, queríamos recordar que la sostenibilidad de los sistemas productivos depende de su diversidad, entre otros factores, porque la diversidad contribuye a mantener el ciclo de los nutrientes. Entonces, es muy importante mantener una diversidad en el agroecosistema. En este sentido, el conocimiento de las sucesiones de cultivos es un parámetro fundamental al analizar agroecosistemas. Y mucho más beneficiosa el análisis cuanto más largo el periodo en que se está analizando. Por otra parte, la teledetección y los sistemas de información geográfica posibilitan la identificación espacial de secuencias y rotaciones de cultivos. Por un lado, los sensores remotos nos permiten identificar y cuantificar rápidamente los cambios que ocurren en la cobertura terrestre. Y por otra parte, los SIG posibilitan la vinculación espacial de distintas fuentes de información, entre ellas la generada por imágenes satelitales. En base a ello es que nos planteamos el objetivo del trabajo, el cual fue identificar y cuantificar los cultivos antecesores de la superficie sembrada con soja en esta campaña, considerando 5 campañas previas. Con respecto a la metodología, se realizó un análisis multitemporal de imágenes categorizadas, partiendo de las clasificaciones de soja y maíz entre las campañas 2014 a 2015 a 2019-20, obtenidas a partir de imágenes satelitales. Es decir, que tomamos la soja 2020 y empezamos a analizar hacia atrás. Primero la soja, el maíz y la soja del 2019 y así sucesivamente hasta llegar al maíz y la soja del 2015. Antes de pasar a los resultados, nos parecía adecuado contextualizar el análisis y ver cómo fue la superficie, cómo fue la evolución de la superficie de la soja y el maíz en esta campaña. En el ciclo que estamos estudiando. Si vemos, hasta el 2017 hubo un incremento en la superficie con granos dado por el incremento tanto de la soja como del maíz. A partir del 2018 comienza a disminuir la superficie general de granos y esto fue dado principalmente por la significativa disminución de los cultivos de soja, aunque los cultivos de maíz siguieron incrementando su superficie. Vamos ahora a los resultados. Ustedes pueden ver una tabla que muestra las secuencias de cultivos antecesores de la soja que fue sembrada en la campaña 19-20. Pueden observar los espacios que están en blanco, corresponde a lotes que no tuvieron soja ni maíz en esas campañas y pueden tener ya sea otro cultivo o algún barbecho. Si observan en la tabla, la principal secuencia corresponde a esta secuencia que tuvo soja y no tuvo ni soja ni maíz en las campañas anteriores. Esta secuencia corresponde principalmente a cultivos de soja que están dentro del sistema de rotación soja-caña de azúcar. Por ello es que decidimos excluirla del análisis para centrar el análisis exclusivamente dentro del agroecosistema granero. Entonces pueden observar en la tabla de secuencias, en este caso todas las secuencias que son del agroecosistema granero. Y vemos que la principal secuencia es la que corresponde a monocultivo de soja en los 6 años, seguida por maíz en 2 campañas y otra secuencia que presenta maíz en una campaña. Para hacer más rico el análisis, lo que hicimos fue agrupar las secuencias de antecesores, teniendo en cuenta si tuvieron monocultivo de soja o rotación con maíz. Pueden apreciar en color amarillo los lotes que vienen de monocultivo de soja con la sigla MS y en color rojo los que vienen de rotación con maíz en color, con la sigla RM. Se puede apreciar que el 29% de la superficie con soja en la campaña 2019-2020 provino de lotes
con antecesores de monocultivo de soja, mientras que el 71% de la soja 2019-2020 provino de lotes que tuvieron rotación con maíz. Un 31% tuvo rotación un año, un 30% 2 años, un 9% 3 años y un 1% 4 años. Ahora nos centramos en las tablas de secuencia que presentaron rotación con maíz en un solo año. Podemos observar que las principales secuencias son una que presenta maíz en la campaña 2017-18 y otra que presenta maíz en la campaña 18-19. Pero al hacer el análisis de todas las secuencias en conjunto, vimos que el año con mayor repetición de maíz fue el 2018-19. Cuando hablamos de rotación de maíz en un año, estamos refiriéndonos a que en esos lotes se produjo un 17% de rotación en el periodo estudiado, que fueron 6 años. Si nos concentramos en la tabla de secuencias de los lotes que tuvieron rotación en 2 años, podemos apreciar que la principal secuencia corresponde a los lotes que tuvieron maíz en la campaña 15-16 y en la 18-19. Y en este caso, al hablar de rotación en 2 años, estamos hablando de un 33% de rotación en la serie analizada. Ahora estamos observando en la tabla las secuencias que corresponden a rotaciones en 3 años, que corresponde a un 50% de rotación. Podemos apreciar que la secuencia que presenta cultivos intercalados, es decir, maíz, soja, maíz, soja, maíz, soja, es la de mayor número, la de mayor proporción, y esta es la secuencia que se recomienda para nuestro sistema productivo de granos, dada la inestabilidad que presenta y que requiere de intensificar las rotaciones con gramíneas. Para poder detectar mejor qué es lo que pasó en los últimos 6 años y ver si dentro del periodo hubo un cambio en la tendencia de cultivos, lo que hicimos fue tomar la soja de la campaña 2016-17 y de la 19-20 y analizar los antecesores en 2 campañas previas. En la tabla de arriba pueden observar la soja 16-17 y si vemos el valor de la soja en total, la superficie alcanzó alrededor de 200.000 hectáreas. En cambio, en esta campaña, 170.000 hectáreas. Es decir, en primer lugar, vemos ahí esa disminución de la superficie con soja. Por otra parte, en la soja de la campaña 16-17, la primera secuencia, la más importante, es la de monocultivo de soja, seguida por una secuencia que intercala soja, maíz y soja. Al contrario, en la campaña 2019-2020, la principal secuencia fue la de soja, maíz y soja, seguida de la de monocultivo de soja. Es decir, acá ya hubo un cambio de tendencia importante, que lo podemos observar mejor en los gráficos que observan a continuación, los mismos gráficos que presentamos anteriormente, en donde vemos que la soja de la campaña 2016-17 provino un 65% de lotes con monocultivo de soja y un 35% de lotes con rotación con maíz. En cambio, en la soja 2019-20, el 48% provino de lotes en monocultivo de soja y un 52% provino de lotes de rotación con maíz. Bueno, pueden observar ahora en esta diapositiva los mapas que se generan a partir del análisis de sistemas de información geográfica y que nos permiten identificar espacialmente cuáles son los fenómenos que estamos analizando, bueno, en este caso, los antecesores. Vemos cómo en la campaña 2019-2020 en general tenemos más rojos que nos implican que hay mayor rotación con maíz y menos colores de amarillo que implican menos monocultivo de soja. Yendo a las consideraciones finales, para recordar, el análisis de las 5 campañas previas de la soja 19-20 indica que el 29% de la superficie no fue alternada con maíz, mientras que el 71% restante sí fue rotado al menos en una campaña. El 31% de la superficie con soja 19-20 tuvo un 17% de rotación. Un 30% de la superficie tuvo un 33% de rotación.
un 9% de la superficie tuvo un 50% de rotación en el periodo de análisis, es decir, 3 años de rotación con maíz, y la secuencia en los que los cultivos de soja y maíz se intercalaron anualmente fue la predominante. El 1% de la superficie tuvo un 67% de rotación, es decir, 4 años de rotación con maíz, y esto corresponde principalmente a explotaciones agrícolas ganaderas. Y hacia el final del periodo se constató un aumento en los porcentajes de rotación con maíz, y dicho incremento se produjo debido a la mejora de la rentabilidad relativa del maíz y a la mayor conciencia de la sustentabilidad de los sistemas productivos, entre otros factores. Muchas gracias por su atención y recuerden que pueden enviar sus preguntas al número que está en pantalla. Bueno, le agradecemos por su atención.